Bienvenidos a esta edición de martes de Al Pie de la Letra a través de Noticias Paraguay. Ayer lo estaba mirando al invitado de esta noche porque lo acompañaba en el último tramo del programa a Carlos Báez y todo el equipo. Y decía qué interesante poder ampliar un poco, sobre todo en base a todo lo que va cambiando. Si en algo coincidimos, creo que todos, es que minuto a minuto esta historia va cambiando y tiene nuevos elementos. Ahora, en este momento, por ejemplo, la última información, porque me lo acaba de decir la propia senadora Lilian Samaniego a través del Twitter, es que tuvo que conseguir como sea un pasaje de avión como para retornar y estar mañana en la sesión de las 10:30 de la mañana en el Senado. Sumando todo el sector pro renuncia de Cartes, con el voto ya, con la presencia de Lilian Samaniego, podrían llegar hasta 19. Finalmente necesitan 23 como para poder dar quórum a esa sesión. Pero mucho pasó en las últimas horas y quienes no estaban diciendo nada terminaron hablando. Está con nosotros el senador Eduardo Peta, que habrá sido el primer adelantado en medio de toda esta historia al decir públicamente cuál era su postura política. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo te va? Bien, Santiago, gracias por la invitación. Un saludo a los televidentes. Un día bastante movido, ¿no? Sí, sí, y te agradezco por estar con nosotros porque el senador Eduardo Peta hoy tuvo una jornada bastante ardua de jurado de enjuiciamiento de magistrado, de Corte Suprema de Justicia. Yendo primero a eso, digamos, ¿cuál fue la agenda de hoy y sobre todo lo sustancial en materia del jurado de enjuiciamiento, por ejemplo, en la misma Corte? La Corte, un tema sumamente importante, pusimos en debate el tema de las suspensiones, porque el jurado de enjuiciamiento hoy está suspendiendo jueces y fiscales, y esto se comunica a la Corte para que ellos den cumplimiento dentro de un plazo de 15 días. Y estábamos con ciertos problemas, es decir, algún ministro de Corte, no sé si por lobby de los mismos afectados o de políticos que siguen llamando, querían volver a revisar lo que ya el jurado decidió. Claro. Y olvidando un poco que tenemos dos ministros de Corte, nada menos que al presidente de la Corte y a la ministra Gladys Vareiro, donde el debate adentro del jurado hoy ya no es la orden superior, terminó, sino es un debate jurídico de mucho contenido, a veces suben las voces, a veces bajan, y cada uno da su voto, y tenemos un director jurídico que da su opinión, el doctor Kronaueter, pero cada uno da otra vez su voto, y entonces es un debate no de decisiones así políticas ni de orden superior, del jurado del chantaje, del secuestro a la justicia, como se daba en el tiempo de González Daer, pero remitimos para que se cumplan suspensiones y la Corte no estaba decidiendo. Y otros casos que plantearon acciones de inconstitucionalidad contra las suspensiones. Dos casos. Eso nos preocupó porque si al plantear una acción suspenden los efectos mientras se sustancia una acción que puede dormir 2, 3 años, ese fiscal podría seguir en el cargo en ejercicio. Entonces nos preocupó de sobremanera porque nos saca la oficiosidad en la suspensión al jurado para suspender, y por sobre todas las cosas puede generar un vicio donde todos los suspendidos, ponerle a un fiscal que le agarraste con coima, termina agarrando y se prenda de la misma resolución y diga yo también me iba a beneficiar de lo que ya el colega anterior hizo y siguió en funciones. Entonces debatimos bastante, se llegó hasta cerca del mediodía. Acordamos básicamente algunos puntos. Si se llegó cerca del mediodía, significa que había posturas absolutamente encontradas. Bastante. ¿Y dónde estaban las diferencias? Y las diferencias en el jurado en que nos pidió mayor precisión de los elementos probatorios e indiciarios para la suspensión, que tenga una discriminación así bien clara dentro del contenido de nuestras resoluciones y que no habría problemas. Pero es un lobby político. El lobby que antes se hacía dentro del jurado pasó a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, yo di una exposición también política,
Le dije que hemos trabajado con la Corte 2 años y medio para la reforma del Poder Judicial, que tenemos 5 productos terminados, presentados a la Cámara, y que también va a quedar en una normativa así que podamos aprobar. Va a ser letra muerta si los que van a administrar y aplicar eso no tienen la voluntad política de transparentar la justicia, de desprendernos de la clase política, de ser libres e independientes verdaderamente, y que ellos que son ministros de Corte manden un mensaje a todo hacia abajo del cuerpo del Poder Judicial, diciendo los cambios están viniendo y nosotros tenemos capacidad para cambiar. Hablaba de que el chantaje seguramente no les va a gustar demasiado estar enjuiciado. Y le referencié porque estaba uno de los ministros enjuiciado por el Congreso, que era el doctor Blanco. Le dije, seguramente usted no está muy cómodo. Usted no está muy cómodo de una situación que lo tienen a usted enjuiciado, nosotros, y no hemos resuelto su caso. Es como sacarle esa libertad. Entonces tendríamos que mejorar absolutamente todo. Y lo mismo sucede con los fiscales y jueces. Por años enjuiciados. Están ahí. Ahí con el sometidos. garrote, es decir, si te portás mal, consigo los votos y te vas afuera. Claro. Hoy, fíjate vos, si por ahí mañana mirás o esta noche antes de dormir, está el único video que hoy tuvimos en transmisión en vivo. 3 miembros del Tribunal de Apelaciones de San Lorenzo, 2 señoras y un juez, vinieron y resolvieron y fueron denunciados por el hermano González Daer, que quiso a través de una acción penal cobrar una deuda civil. Y vinieron a exponer. Vos vas a ver cómo con libertad se expresaban. Parecían esas personas que eran liberadas de un secuestro. Te invito a que mires. Hablaban. Y vos decís, pucha, esto es lo que queremos, que jueces se planten, y estaban sometidos los 3 a una denuncia hecha por el hermano González Daer, Ramón, contra ellos, y venían como para buscar y hablan y se expresan, y allí vos te das cuenta de lo importante que es la transparencia que hoy se ha logrado en el jurado, la decisión de jurídicas y no políticas, y tomamos una decisión importante también en el jurado hoy. Un fiscal que había fue osado, Ángel Ramírez, que agarró y dijo, voy a investigarle a la esposa González Daer. Entonces Ángel Ramírez empieza una investigación sobre unas falsificaciones que se habían hecho, hizo unas pericias inclusive. De este caso va a traer cola, hoy te digo, anotá nomás, porque van a venir otros fiscales, en este caso. Y Ángel Ramírez osó el hecho de investigar. Y Óscar González Daer le manda a su abogado, que era un funcionario del jurado, y le dice en su despacho, usted fiscal llega a investigar y tiene ahí tener un expediente que vamos a descongelar y se te va a suspender. Apartate del caso. Porque era muy duro. Entonces agarró, no se aparta, le apartan y le suspenden a Ángel Ramírez. Pasó a otro fiscal, a un tal José Luis Morini. Le sobreseyó definitivamente a la señora González Daer y mandamos a pedir esos expedientes. Primero, que le reivindicamos a Ángel. Es decir, a Ángel le volvimos a reponer en sus funciones y a evaluando su conducta en ese expediente, decidimos iniciar el enjuiciamiento y suspenderlo. A Morinio. En ese caso. Pero detrás de eso, estamos recibiendo unas documentaciones que tengo en mano, donde desde arriba Fiscalía Adjunta le dice al fiscal inferior, omití la pericia de ese caso y da el sobreseimiento, pero por escrito lo hacen. Es decir, es como un memo interno. O sea, deja documento que pide omitir la pericia. Te voy a pasar después. No vas a creer.
Cuando hoy me entregan eso, dije yo, pero espera, ¿de qué estamos hablando? De que acá se está coartando la libertad del fiscal, que es libre en sus actuaciones, por orden de arriba, sugiriéndole, si no sugiriéndole, le dice, esto tenés que hacer. Y terminan con un sobreseimiento. Entonces, por eso te decía que va a traer cola, porque existen otros fiscales, en este caso, que probablemente la semana que viene, el martes, vamos a incorporar en el orden del día, y vamos a juzgar esta conducta, vamos a hacer extraordinaria el viernes, porque me estoy yendo el 30 de junio, entonces hay temas muy emblemáticos, y quiero que se termine porque podemos resolver, y nos agarró unos feriados justo los martes, no pudimos sesionar, entonces vamos a tratar de hacer 2 veces a la semana jurado enjuiciamiento para tener que resolver, bajar los números que crecieron, pero también hay datos estadísticos muy importantes que hemos logrado. Y bueno, yo creo que hay un nuevo jurado enjuiciamiento y para que te diga nomás porque está medio cansado, uno está, porque tenés que ojear expedientes, claro. Es decir, vos tenés que mirar el expediente de un juez, de cómo se comportó en un expediente. Hay expedientes, hay denuncias con 71 tomos. Es decir, hay que ojear 71 tomos y ver cuál fue la conducta de ese juez, tanto en lo civil, los jueces en lo penal, tribunal de apelaciones, y te lleva su tiempo para tomar una decisión, y el orden del día de hoy fue bastante pesado, se tomaron suspensiones importantes. Cuando logran ver estos expedientes, y es una consulta que siempre hago a aquellos que tienen la posibilidad de revisar expedientes, encuentran que hay inconsistencias por procedimientos mal hechos, encuentran que hay falta de conocimiento porque nuestra universidad no es buena, y finalmente llegan fiscales y jueces sin una mínima formación en derecho, lo cual no justifica, pero que finalmente vos te das cuenta, nos falta apretar en cierto grado universitario, o en realidad hay mano negra. De todo hay. De todo. Hay gente que conoce el derecho y es mucho más peligroso, porque termina cometiendo omisiones dolosas, por decirlo así. Porque creían que era un tiempo de impunidad. Desde arriba recibían la orden superior y él conoce el derecho, sabe lo que tiene que hacer, porque está escrito lo que tiene que hacer. Y a lo mejor fueron temerosos, a lo mejor fueron cobardes, por decirlo así, de decir, yo me aferro a lo que tengo que hacer, y tenían el garrote encima que le decía, tuérzase, es decir, torcer el derecho. Santi, tuerza, no, pero tuerza, o se va. Y Santiago piensa y dice, tengo mi familia, tengo mis hijos, se va a la escuela, yo soy el sustento, mi prestigio que llegué a ser fiscal o juez, voy a torcer, o voy a dormir el expediente. Así operó la justicia y sigue operando en muchos casos. Entonces, hoy, sí, al principio me preocupó. ¿Sabe qué me preocupó? Cuando salí a decir que todos aquellos fiscales y jueces que no cumplían con su obligación se tenían que ir. Hubo como una manifestación de asociaciones de fiscales y jueces, que no se puede pronunciar, que es peligroso. Es decir, los mismos gremios de fiscales que no decían nada cuando González Dar lo sometía. Claro, resulta que, y hoy le dije a los ministros de Corte, pareciera aquel síndrome de Estocolmo. Es decir, le extrañan a su secuestrador. Sí. Les extrañan, muchos les extrañan al que los secuestró por años, porque no quieren este tipo de evaluación de sus gestiones. Pero esta es la evaluación que los va a salvar si trabajan bien. No es aquella que te sometían, hubieron casos de dinero de por medio que tenían que aportar a algunos miembros del jurado. Están en los audios, y creo que esos audios del milagro, milagrosos audios, bienvenidos, fue lo que abrió y hizo una brecha importante para decir, esto tiene que ser transformado. Y lamentamos que expresiones como un Sergio Godoy, senador electo, termine diciendo, presentando un proyecto
al Senado diciendo que hoy mismo renuncien la representación política del Senado y la Cámara de Diputados, que se expida la Cámara con un proyecto de resolución instando a PETA y a Saguier que renuncien ante el jurado, instando a que renuncien los que tienen representación ante el Consejo. Es decir, una persona que todavía no asumió, con un criterio así, yo no creo que desconozca la Constitución, porque en su propio escrito menciona que se integran con clase política. Claro. Pero era como diciendo, dejen, imagínate si vamos a dejar, desconoce el derecho también, porque son 8 los miembros del jurado. Yo creo que no desconoce hoy el derecho. Pero ¿sabes por qué te digo que desconoce? Porque si vos tenés 8 y vos pedís que renuncien ya los 4, es decir, 2 diputados y 2 senadores, voy a sacar mi mano, 1, 2, 3, 4. ¿Me queda cuánto? 4. Y la ley dice que el jurado funciona con 5 para tener quórum. Entonces no podés presentar algo así. Es decir, la visión en vez de decir vengo a cooperar con modificaciones legales que sean importancia, que garanticen y motivar a jueces y fiscales a ser valientes, viene al planteamiento directo. ¿Por qué? Porque por detrás hay gente que está preocupada por la conducta que hoy tiene el jurado de enjuiciamiento. Mucho escuché en todo momento, y sobre todo después de haberse dado a conocer el coletazo del Lavallato en nuestro país, escuché que algunos decían, ¿cuándo va a surgir algún Sergio Moro en Paraguay? ¿Cuándo un Sergio Moro en nuestro país? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos? Porque evidencias yo creo que no faltan, evidencias yo creo que existen. Es más, me animo a decir que si alguien se pusiera a mirar qué se hizo históricamente con la plata de las binacionales, por ejemplo, o empieza a hurgar decisiones judiciales que se tomaron o concesiones en licitación que se hayan otorgado, hay cabos que van a empezar a unirse y, Peta, seamos honestos, en el último año, en el último tiempo, creo que el quebrantamiento institucional y constitucional fue muy evidente. O sea, se perdió inclusive aquello que en algún momento era guardemos las formas. Ya no importó nada. Se atropelló todo. Y la excusa era cuando aparecía un gerente del grupo Cartes administrando una obra determinada, era, no, pero puede ser ético el problema, pero finalmente no hay ningún impedimento. Y se terminaba metiendo en el caracú de la cuestión. Así empezó lo de Brasil y alguien se animó a investigar y eso desencadenó en todo un escándalo que hoy de alguna manera puede restituir parte de la institucionalidad al Brasil a pesar de todo el maremoto que ocasionó originalmente. ¿Puede pasar eso en Paraguay y de qué depende? Puede pasar. Lo que pasa es que vos tenías una justicia secuestrada con el jurado de enjuiciamiento y con el Consejo de la Magistratura. Son 2 instituciones que uno te hace incorporar al sistema. Vos querés ser juez, vos querés ser el Moro paraguayo y entra Santiago González al Consejo de la Magistratura, pero para ser seleccionado en esa terna y luego pasar a la Corte, tenés que hacerte el ñembotabú. Ese era el sistema. Claro. Tenés que convivir con ese político, tenés que ir a los pasillos del Senado a pedir el voto para que ese senador le llame a algún amigo que está ahí y después a la Corte. Claro. Y luego cuando llegás al poder te agarrás a decir, yo me sacudo y voy a ser el Sergio Moro paraguayo. Pero yo tengo el control del jurado y del Consejo de la Magistratura y comienzo a decir, ¿qué te pasa? Te comienzo a llamar. Te digo, che, Santiago, tráeme un poco tu carpeta fiscal. Le estás investigando a mi compañero por contrabando de cigarrillo. Está pasando los límites, muchacho. ¿Te querés ir al pasillo, pero? ¿Querés ser un pasillero? No, pero lo que pasa es que hay evidencia y que yo voy a ordenar, ya incauté. No, señor. Entonces, vos tenías un jurado que operaba para secuestrarte en tu honestidad intelectual, en tu dignidad, y comenzó a operar. Entonces,
el sistema se creó de esa manera y los jueces se sometieron con los fiscales. Por eso te digo el milagro del audio, porque hoy abre una puerta importante al jurado, que espero que continúen los muchachos que están ahí, y les repito siempre en cada sesión, que continúen con esa visión, que van a ser controlados porque ellos son garantes de que el sistema de justicia pueda funcionar y aparecer los Sergios Moros valientes. Yo no sé la conducta de los tres magistrados de hoy. No sé su vida privada, no conozco si se equivocaron en otros expedientes, pero hoy vinieron con una energía como que se sentían en condiciones de convertirse en los moros paraguayos. Y yo dije, espera un poco. Cuando percibirlo ya en su espíritu una cosa distinta, comenzamos a mirar, ya habíamos tenido el expediente a mano, y era por archivar esa denuncia que tenía. Entonces el jurado se puede convertir en proteger a los buenos fiscales y jueces. Dependerá de eso para que emerjan nuevos, tengamos 1, 2, 10 Sergio Moro, o Sergia, o lo que como quiera, mujeres también, y entrar en la prueba de fuego y que sean valientes. Hoy Sandra Quiñones tiene un gran desafío. Sandra Quiñones, por más que Horacio Cartes lo designó su fiscal general del Estado, yo creo que ella, con este tema de Messer, tiene una prueba de fuego enorme. Yo escuché a muchos de los referentes, gente que de verdad se merece mi confianza, decir en algún momento, confiamos en Sandra, creemos que Sandra va a ser una buena fiscal. Y te soy honesto, yo creo que es una persona de trayectoria honesta. Pero a mí me da miedo que ella sienta que le debe un favor a alguien y que suceda eso que decís, que la idoneidad, o más que la idoneidad, la honestidad termine cediendo al secuestro y al sometimiento y no se anime a tomar decisiones y termine atada. ¿Y por qué digo que tengo miedo? Porque en el caso Piñanes, que vos lo conocés perfectamente, cuando denunciamos el hecho, yo escuché públicamente a Sandra Quiñones decir, vamos a asignar un nuevo fiscal y yo me voy a encargar de que eso suceda y hacer los cambios y que yo sepa, eso no pasó. No pasó. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, va a depender de ella. Por eso te decía, tiene una magnífica oportunidad de que, así como Sergio Moro bajó en un aeropuerto, se le pueda aplaudir mañana cuando vaya al shopping Claro. Y entrar con toda libertad. Y yo lo voy a aplaudir. Esta es la oportunidad, pero que nos dé evidencia que esos cambios se van a dar. Cosa que me preocupa, porque yo tengo que mirar como fiscal general del Estado qué está haciendo mi fiscal inferior. No entiendo por qué el titular de CEPRELAC no fue imputado, por ejemplo. Claro. Ahora justifica, si hay una evidencia. Ahora justifica diciendo que no tenía recursos. Yo miro la ley que constituye CEPRELAC y en su obligación dice de manera muy clara que tiene la obligación de elevar al Ministerio Público, no de guardar un informe para ver si es cierto o no es cierto. Eso no le compete a CEPRELAC, le compete al Ministerio Público. Tiene posición de garante. Claro. Es decir, él está en la norma como el titular de la investigación de todo este tipo de delitos, de crímenes, en algunos casos, de lavado de dinero, asociación criminal, y recibe información porque tiene una conexión permanente con otros organismos similares de países vecinos y tiene una información confidencial de los bancos, ¿no?, de esas operaciones. Pero ¿quién manejaba CEPRELAC? Una persona que permaneció en el cargo y a varios presidentes. 2009 en adelante. En adelante. Y la excusa del pretexto de la no tengo recursos, ese es un recurso y recurso y hetereino, ¿cierto? No podés venir a alegar eso cuando vos tenés los elementos. ¿Qué pasó? Al entregar tarde la información, y vos ya conocías, claro, hay una omisión que cometió él, y para mi interpretación, de acuerdo a los elementos que tengo,
el Ministerio Público debió abrir una investigación contra él. Y allí está el fiscal general del Estado, la fiscal. Debe respetar la libertad de sus fiscales, pero puede llamarle y decirle, vengan un poco, vamos a conversar. Si estos elementos ya se conocían, y estos elementos son sustentos para que hoy esté imputado Messer y otros, son elementos probatorios que si ya hubiera tenido ante el Ministerio Público, ya iba a estar Messer imputado y otros, entonces aquel omitió la información y tiene que tener algún tipo de responsabilidad, investíguenlo. Entonces no es una institución que comienza a funcionar para comenzar a quemar el país, sino que tiene que cumplir con su rol. Si hay una sospecha razonable del por qué no entregó, teniendo información, me hace a mi fiscal sospechar razonablemente que pudo haber una participación de cómplice o autor, pero yo tengo que sacarme esa duda. No en una sola ocasión, en dos. Recibió informe de BNF, recibió informe de Brasil. Exacto. Con un año de diferencia entre uno y otro. Así mismo. Entonces, ¿qué pasa? Es ahí donde uno mira y, como dice la Biblia, por sus frutos lo conoceréis. Yo puedo conocer el fruto de un fiscal por su trabajo y sus resultados. Entonces, creo que tenemos que darle un poco más de tiempo a Sandra Quiñones para conocer sus frutos y esperar que organice qué pasó con Díaz Verón, con aquella investigación del ex fiscal general del Estado donde parecía inminente una imputación. ¿Qué pasó con tema de los audios y del fiscal, de Óscar González Daer? Con las firmas falsificadas para promover la enmienda constitucional. ¿Qué pasó con ese caso? ¿Qué pasó? Porque hoy me estaban diciendo, y el caso Filisola parece que a vos no te interesa. Me interesa, ya pedimos información por el caso Filisola, de los helicópteros. ¿Qué pasó? ¿Por qué el fiscal perdió ahí? ¿Por qué la Corte le anula a los fiscales sus actuaciones porque no tomaron indagatoria? Indagatoria es un acto donde yo te tengo que dar sí o sí a vos la oportunidad que vos ejerzas tu derecho a la defensa. Si yo esa oportunidad no te doy, estoy quebrantando tu derecho. Y estás quebrantando el proceso. Y el proceso que deja nulo. Exacto. Por eso llegaron a la Corte y la Corte dijo, ¿qué pasó acá? Fiscal, ¿por qué no le tomaste indagatoria? Y hace retrotraer todo el proceso hasta acá. Y acá dice que la causa quedó precluida y aquí yo no puedo acusar si no tomé indagatoria. ¿Qué pasó acá? Fiscal, no se me pasó. No puede pasar un acto, el único acto importante de declaración dentro de la etapa de investigación, yo omití. Hermano, te tenés que ir a tu casa. No podés quedarte ahí, porque no sabremos qué pasó en ese hecho. Entonces, hoy me decía alguien en redes sociales, sí está muy bien lo que está haciendo, pero me parece que te está olvidando del caso. No. Hemos solicitado y va a venir la información de la Corte, porque son expedientes grandes, ya me reportaron hoy, y seguramente lo vamos a estudiar, o si estudia el próximo representante ante el jurado, lo hará, pero vamos a estar vigilantes que eso suceda. Pero te digo nomás que también la Fiscalía General tiene una inspectoría general, que es una especie, para el que nos está mirando, es como un fiscal de fiscales. Sí. Es el que dice, ahí hay una denuncia de Santiago González en la radio o en televisión que dice que el fiscal fulano dejó pasar tal cosa. ¡Tin! Antenita, tráeme acá, vamos a intervenir, vamos a pedir la vista al expediente de Eduardo Peta, fiscal. Tráigase a la vista. El inspector general mira y dice, tenía razón. Yo le acuso. Yo, fiscal general, le acuso a mi familia. Yo le acuso ante el jurado. No tenemos, en todos estos años de la existencia del jurado de enjuiciamiento, una sola denuncia. Hay de la Fiscalía General contra un fiscal. Para los fiscales generales hubo un solo fiscal que cometió mal de desempeño en más de 20 años. El resto son todos inocentes. Ellos son los que tienen que hacer la investigación previa y decir, usted cometió mal desempeño al jurado, dice la ley del jurado de enjuiciamiento. Lo mismo la Corte, pero en ese sentido hay que salvar más a la Corte, porque la Corte sí tiene una superintendencia, que es lo mismo que una inspectoría,
que comienza a hacer auditar los expedientes de sus jueces. Entonces esos jueces hoy están, muchos ya fueron, no tanto como quisiéramos, porque hay muchísimos que de oficio nosotros estamos pidiendo y le decimos a la Corte, Corte, a los ministros que están ahí con nosotros, ¿por qué tengo que yo pedir? Y la Corte, para entendernos más. ¿Se entendió esa parte? Totalmente. Para entendernos más el proceso, vamos a meternos enseguida a lo político, porque creo que esto como que pasó de largo en la discusión porque otra era la cuestión que estaba en debate, que era la cuestión política. Hoy está más tranquila, parece. En la noche puede suceder cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa. 22:30 llega Lilian Samaniego al aeropuerto Silvio Pettirossi, 19 votos con eso. Mi papá decía, Cartes. De noche todos los gatos son pardos. Exacto, exacto. Pero en esa misma línea, vamos a suponer que un proceso ya terminó con una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Pero ese proceso, en primera instancia, ya tuvo como rezada una prueba que cambiaba toda la historia del juicio y que hacía que caiga todo el elemento. ¿Del helicóptero me hablas? No, te estoy poniendo un caso. Me parece que te estás yendo. No. Te estoy poniendo un caso hipotético. Y resulta que casualmente esa causa involucraba a alguien cercano al poder, directamente, ahí del riñón del poder político de turno. Se resolvió en la Corte, decidió la Corte y acabó la historia. Esa causa ya no es posible que pase por el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Sí, claro. Conductas de jueces y fiscales se examinan. ¿Y qué tiene que pasar para que eso suceda? Nosotros tenemos hoy una página que el presidente Kriskovic, buen trabajo está haciendo Kriskovic, realmente muy interesante. Se puede hacer denuncia. Nosotros crecimos en denuncia. 730 expedientes tuvimos cuando recibimos, es decir, cuando nos incorporamos, me incorporé y Kriskovic asumió. Creíamos que íbamos a bajar, hermano. Se nos subió la denuncia y no es que seamos haraganes y no estemos trabajando, como negros estamos, pero resulta que parece que generó credibilidad y la gente dijo, yo ahora denuncio. Yo ahora abogado, pasillero, que no le quería denunciar a Santiago González juez, porque él tenía la protección arriba, yo ahora le iba a denunciar a este juez que tiene mal desempeño y creció la cantidad de denuncias. Entonces, está abierto la página del jurado donde la gente puede hacerlo por la web, la denuncia. Hay un equipo que chequea y los hechos si son muy relevantes o podría configurar, es importante. Por ejemplo, a mí me llaman gente por teléfono, no atiendo, mucho no atiendo, porque me dice, pero vos sos un mal político. No, lo que pasa es que estoy en el rol del jurado y le miro a la gente que está ahí. Estoy en un rol muy delicado. No quiero caer en lo mismo que era del manejo de llamados telefónicos. Y te manda un mensaje y te dice, ¿por qué no me atendés? Vos viniste acá en tu campaña, ahora yo tengo un problema judicial y el juez no me resuelve. No, espera, yo no soy abogado de tu causa, yo no puedo intervenir. ¿Usted tiene un abogado? Sí tengo, y mi abogado me dice que este juez es un bandido. Bueno, dígale a su abogado que si el juez es un bandido, que le denuncie ante el jurado. Y nosotros vamos a entender el hecho, o que le acuse en su caso, y vamos a entender, o de oficio lo podemos hacer teniendo una información básica. Entonces por ahí la gente se ofende y le pido mil disculpas, pero mientras esté allí hasta el 30, me llama de repente un enjuiciado y me dice, le quiero explicar mi situación, yo fui objeto de injusticia por parte de González Daer y quiero que usted me escuche, me puede recibir en su despacho, estoy cerca de su despacho, estoy frente a su puerta. No. ¿Y entonces usted no quiere saber la verdad? No, quiero saber la verdad. Le sugiero lo siguiente, pida al jurado, usted que está enjuiciado, que le demos la oportunidad de ser escuchado. Y entonces, ¿qué hicimos? Todos los martes se va Santiago González y se sienta ahí, como el de hoy los tres miembros del tribunal. Y le filmamos y se transmite en vivo y ahí dice, cuente su verdad. Es decir, nos cuenta a los 8. Ya no más ese individualismo de pasar ahí porque da a entender un montón de cosas. Es decir, es muy peligroso ese contacto directo porque somos jueces y tenemos que juzgar con objetividad. La pregunta que me hiciste, ¿puede la gente?
Claro que puede. Cualquiera que esté teniendo un expediente donde hubo una inconducta y donde se pueda deducir que hubo mal desempeño de funciones, evidenciado, más todavía con resoluciones de corte encima, puede decir, vengo al jurado a formular acusación, si tiene abogado, y o si no, con una denuncia en la página del jurado. ¿Y depende del tiempo que haya pasado? No depende. No depende. Si está en funciones, nosotros tomamos, hay casos de 6 años, 7, que están ahí. Entonces, ese es el temor de muchos. Comenzaron a decir, pucha, este no va a venir a hablar de esta situación. Por ejemplo, hoy se trató un tema donde decía, ¿qué pasa con los fiscales que son fiscales y son ministros? No pueden. Hay una incompatibilidad. Caso Ariel Martínez, por ejemplo. Y el otro también es fiscal. Creo que la hermana de Sandra Quiñones también. Sí. No recuerdo otros tantos. Porque todos piden su renuncia, presentan. Sosa Pazmor, siendo juez, podía haber dicho, pido permiso para ser ministro. Exacto. Renunció. Pucheta hubiera dicho, pido permiso para ir a ser vicepresidenta, y no, renunció. Esa es la lógica, esa es la regla. Vos no podés sumar poderes en vos mismo. Aquí dejo un tiempo, después vuelvo. Entonces hoy se pidió para tratar el próximo martes, como uno de los primeros puntos del orden del día, la situación de los fiscales que piden permiso y se van a hacer ministros. Vamos a ver si hay elementos, si hay fundamentos del por qué el Ministerio Público le permite. Eso ya fue objeto de cuestionamiento con Díaz Verón, y ahí estaba, que fue ministro del Interior, ¿cómo se llama? De Vargas. De Vargas, y casi se le enjuició y agarró de Vargas y dijo, el fiscal general dijo, no, yo voy a hablar con ellos, o que vengan de vuelta acá o que renuncian. Renunciaron todos. ¿Te acuerdas que renunciaron? Sí, creo que Rachid también renunció, sí. Y asumieron su condición de ministros, ¿no? Entonces, hay que ir ordenando las cosas como corresponde. Esto no es una persecución, sino dentro de una regla del deber ser. No es que se pisotea nomás la norma por pisotear. Tenemos que hacer la pausa, y a la vuelta de la pausa me gustaría ir escuchando parte de una declaración que a mí me pareció hoy reveladora dentro de la calentura probablemente. Creo que las declaraciones de hoy del presidente del Partido Colorado, de Pedro Aliana, demuestran de manera clara un patrón de pensamiento. Hablando de patrón de pensamiento, cómo toda conducta desde su lógica debe responder a la orden del patrón. ¿Patrón de pensamiento o el pensamiento del patrón? Exacto, así mismo. Porque el cuestionamiento que le hace Pedro Aliana como presidente del Partido Colorado a Mario Abdo Benítez es que no baje línea de manera a que sus senadores obedezcan. Y uno dice, impresionante, no le tembló el pulso para decir eso a Pedro Aliana, pero no le tembló el pulso porque en su lógica eso funciona así. Y eso responde a años de dictadura y a años de conducta en la que finalmente la gente terminaba sometida a lo que diga el patrón. Y le quiero preguntar sobre eso, sobre cómo se llevó todo este proceso, cómo es que Mario Abdo hoy dice una cosa y sin embargo sus senadores piensan otra cosa y se ve como un escándalo y no se ve como parte de un proceso natural donde los protagonistas tengan una autonomía respecto a su pensamiento y se vayan a votar en base a la libertad de no cargar con una mochila de la orden que le hayan dado. Pero a la vuelta de la pausa vamos a hablar de eso con el doctor Eduardo Peta. Venimos en 2 minutos. ¿Y quién? 21:48, estamos de vuelta conversando con el senador Eduardo Peta San Martín. Quiero hacer el ejercicio de ir escuchando lo que hoy decía Pedro Aliana, el presidente del Partido Colorado, que dice que duda hasta de tu coloradismo y duda del coloradismo de Blanca Ovelar, por ejemplo. Dice que es medio trucho el coloradismo de Blanca Ovelar. Pero vamos a ir escuchando por parte de lo que decía Pedro Aliana y quiero ir preguntándole. Vamos a ir a hacer una pausa, vamos a ir haciendo una pausa, digo,
Le voy a marcar al director como para poner una pausa y ahí comentar un par de cuestiones. Escuchemos lo que decía Pedro Aliana hoy en el transcurso del día. A nosotros sí nos preocupa un poco que realmente un sector del Partido Colorado haya... Lo que vemos hoy, que hayan utilizado la figura del presidente, del líder de Honor Colorado. Si bien esto lo hicimos nosotros, acompañar esta candidatura sin ningún condicionamiento, realmente vemos que se le ha utilizado de muy mala manera al movimiento Honor Colorado para llegar al objetivo, después darle la espalda, ¿verdad? ¿Se habla de traición, diputado? ¿Cree usted que es una traición? ¿No? Claro que sí, de algunos senadores sí. De algunos senadores sí, una traición. Ayer le escuché al senador Castiglioni hablar, por ejemplo, de que primero que lo obligaron para hacer la campaña. Eso es mentira. El Partido Colorado en ningún momento le obligó a él a hacer ninguna campaña publicitaria con el presidente de la República. Él lo decidió, seguramente le pidió su líder o el presidente, el candidato cuando eso, el presidente hoy electo, para que haga ese spot publicitario. Pero no hay ningún pedido del partido. Yo soy presidente del partido y ese hecho, yo no hablé con Castiglioni nunca de que él haga un spot publicitario con el presidente de la República. Primero, miente. Segundo, sabemos de Castiglioni de lo que hizo en el 2008 ya en contra del Partido Colorado. Y hoy para mí un gesto de cobardía, ¿verdad? Agarrar, renunciar, irse, no dar la cara y tirarle toda la... pero creo que es normal del ingeniero Castiglioni, ¿verdad? Y ustedes saben perfectamente que yo no tengo pelo en la lengua para hablar. Toda esta discrepancia, ¿qué futuro va a tener en el próximo gobierno? Y no cuando sé, pero que... yo creo que dificulta mucho de esta manera, ¿verdad? Yo creo que dificulta mucho. Hay que limar muchas cosas. Yo te digo y estoy preocupado. Yo le llamé hoy ayer le escribí al presidente electo y le dije estoy preocupado, ¿verdad? Y estoy preocupado por los referentes y las autoridades electas hoy dentro del Partido Colorado que representan a Honor Colorado. Te hablo de diputados, te hablo de senadores y yo ya no sé si en esto, después de esto, podríamos empezar a hablar de vuelta, de tratar de tener bancadas unificadas y todo ese discurso que se habló en base a la unidad. Para mí es utilizaron muy mal al presidente de la República. Nosotros vemos así. ¿Y qué dijo él? Y me dijo que él estaba viajando, hoy hablé con él, me dijo que estaba viajando a Fuerte Olimpo y que a la tarde seguramente estaríamos hablando, ¿verdad? O sea, pero le digo, nosotros, los referentes, ni siquiera el presidente, le vuelvo a reiterar, el presidente de la República está demasiado tranquilo, ¿verdad? Pero ¿cómo está tranquilo si es que ya se habla de que se duda que existan los votos para mañana? ¿Con qué tranquilidad? Pero a él no le quita el sueño ser o no senador. Pero hizo toda una campaña. Pero no le quita el sueño. ¿Entendés? Se va a su casa tranquilamente. ¿Entendés? Lo que sí nos duele a nosotros. Yo te hablo como un referente hoy del movimiento Honor Colorado. Y creo que yo me porté con el partido y creo que me porté con Colorado Añetete. El segundo resultado más grande en números en la República del Paraguay le trajimos a un departamento pequeño, donde el presidenciable del Colorado Añetete ganó por 8.000 votos. Y el candidato a gobernador por Honor Colorado, Luis Benítez, ganó por 800 o por 700 votos. Esta es la primera parte. Dos cuestiones. Primero, Aliana habla de traición. Para que exista traición tuvo que haber un compromiso. La pregunta que hago es, ¿existió un compromiso formal con Horacio Cartes? O más que un compromiso formal, un compromiso de hecho que pueda interpretarse. Cita él que hicieron campaña juntos, que se mostraron en el spot publicitario. Se habló, se debatió sobre esto como para tomar una decisión y decir, no está bien porque va a ser una estafa si le ofrecemos al electorado a Cartes y después no le damos el número para su renuncia. No, mira, primero que Aliana sufre una incontinencia hace mucho tiempo. Debería tratarse, ¿no? Porque es el presidente del Partido Colorado. Él no es un referente de Honor Colorado. Él ya ganó las elecciones como Honor Colorado y es presidente de todos los colorados. Entonces él no puede hablar desde la posición de Honor Colorado. Debería ser conciliador. Pero agredió a mí, pero en varias oportunidades, con un lenguaje muy bajo. Hoy agredió a la senadora Blanca Ovelar, con mucha altura lo contestó a ella, como corresponde. Lo trató inclusive que tenía hechos punibles, pendientes,
para descalificar, destruir, se fue. A Castiglioni lo está tratando de traidor, que lo conocemos luego, que esa es su conducta. Y fíjate, es el resentimiento que carga este muchacho, liderando el partido más grande de la República. Pero no se preocupó, por ejemplo, de decir como Colorado, el presidente del Partido Colorado, Horacio, decirle pues a tus ministros que dejen de echarle a correligionario la función pública por ser añetete. Horacio, ahí están haciendo un listado en añetete y por pensar distinto se le está dejando el pan, están atentando contra la mesa porque ese funcionario dejó de tener el ingreso para su gente, para su casa. Por ser añetete, no por Por ser ser un inepto. añetete. Nosotros tenemos un listado de más de 700 personas. Cuando nosotros tomamos esta lucha en la interna, el mayor compromiso de Añetete fue cobijar a esos perseguidos, esos que se pusieron la camiseta y dijeron, no queremos este modelo autoritario de persecución por pensar distinto. Nuestra tropa estaba armada en base a qué? A gente perseguida, golpeada, lesionada, que perdió el trabajo y se sacrificó y dijo, queremos ver cómo reaccionan nuestros líderes de Añetete. Yo no le vi a una aliana decir, Horacio, suspenden, será. No vamos a tocar este tema. Vamos a insultarnos, gritarnos, pero no pasemos límites de la persecución hasta sacar por pensar distinto. Un pensamiento autoritario, un pensamiento que hemos superado, creímos que hemos superado, y hoy se refleja otra vez en sus expresiones, el producto de su pensamiento, de su formación, de su estructura mental, y me hubiera gustado una aliana distinto, una aliana que diga, ¿cómo está viendo? Vamos a hablar como presidente del partido y a hablar con el presidente Mario Abdo Benítez. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esas decisiones de sus senadores? Quizás hacer el rol que, bien o mal atarantado, apurado o no, en algún momento empezó a hacer Beto hace poco, llevando un mensaje a un lugar, volviendo al otro lugar, aunque después se apuró, no se apuró, se extralimitó, no se extralimitó, pero trataba de alguna manera... De conciliar. De conciliar. Sí, monjes. Sí, también. Monje más conciliador que este Con muchacho. todas las diferencias que tienen. Con todas las diferencias que tengo yo con él también. Monje es mucho más conciliador. Pero este señor venir a insultar, a agredir, a injuriar, porque señalarte que vos fuiste imputado y tenés delito cuando no hubo ni proceso penal en relación a Blanca Ovelar, y salir a decir y tirar nomás, desplumar la gallina y que lleve el viento, no voy a recoger nunca más porque alguien va a creer en lo que él dijo. Eso es mentir, es injuria, es cometer un delito inclusive, lo que ha hecho hoy. Y venir como presidente del partido y cometer esto, me parece que no asumió el rol que él es el presidente de todos los colorados, ¿eh? Nunca asumió ese rol, sino que está en la posición del operador de un movimiento interno que es Honor Colorado y se sintió agraviado, como muchos, por nuestras decisiones. Muchos están enojados de Honor Colorado, pero no le correspondía a él generar, o no esperé de él como presidente del partido que haga, sino, aunque ya lo estoy conociendo y bastante, de que tiene incontinencia, no tiene límites y justifica diciendo, no, yo no tengo pelo en la lengua para decir, pero tampoco. González Daer, pero no te preocupó cuando secuestró a la justicia. ¿No te preocupó que dañaba a la lista del partido? ¿No te preocupó? ¿No te preocupó eso que dije de los 700 funcionarios por ser distintos? No le preocupó a él. No, porque es de su equipo. No le ofende porque es de su estirpe, de su naturaleza, pues son iguales ellos. Entonces, hoy estamos en una situación donde cuando nosotros ganamos la interna, debatimos nosotros después si el abrazo se iba a dar o no, si se necesitaba ese sector importantísimo, enorme que es Honor Colorado, y qué iba a pasar con nuestro discurso a nuestra tropa perseguida.
ninguno de nuestras tropas fue reivindicada. Nuestros soldados heridos, Añetete, expulsados de la función, ninguno se les reivindicó. Y yo me iba a abrazarme con el verdugo de mi tropa. Fue un debate, pero acalorado, donde salimos y dijimos, no va a haber sin condicionamiento. Entonces se va Mario al Burguizaro y le dice, sin condicionamiento. Ni vos me pedís nada, ni yo te pido nada. Ni nadie que esté detrás tuyo salte la valla de Horacio Cartes, ni nadie que esté detrás mío salte por la valla de llamado Marito a ir a negociar por allá, o que venga allá un líder de Itapúa y le diga, che Mario, yo te voy a dar algo, te voy a dar mi gente, pero dame a cambio un ministerio en el futuro si vos ganas. Ya pasado la interna estoy hablando. Y era sin condicionamiento, era nada en la mesa, sino dar una imagen en un escenario. A muchos nos costaba, a mí me costaba por eso que te acabo de decir. Me costaba muchísimo, me fui a algunos eventos y debo ser sincero, donde no estaba Horacio Cartes, una sola vez estuve. Donde estuvo Cartes. Sí, estuve, pero allá atrás, vos mirabas el escenario y era así. Vos estuviste también, una de las fotos que vi donde vos sí estuviste, el día de la victoria de Mario Abdo Benítez en la Junta de Gobierno. Sí. Ahí estuviste y estuvo Horacio Cartes también. En la mesa. En la mesa. Nosotros estábamos teniendo una pantalla así como esta, Sí. mirando los resultados. Sí. Y viene y se sienta ahí, ¿no? ¿Te saluda él? Sí, pero no me reconoció. ¿Cómo que no te va a reconocer? Y no sé, fue el saludo así muy rápido y se sentó ahí y estábamos hablando. No, yo no hablaba con él, pero se hablaba de los comentarios que se estaban dando ahí. Y la victoria de Mario Abdo y de todos los gobernadores. Y veíamos que en algunas gobernaciones estaba muy peleado el asunto. Bueno, pero si ustedes sabían, ahí en el escenario, Peta, en su cabeza Peta ya sabía que no iba a dar quórum o que iba a buscar la forma de impedir que Cartes jure. Porque Peta sabía Yo voté por la lista 1 del Senado, donde está la cara de Horacio Cartes. Y bueno, entonces, ante Pero esa... vos me decís, ¿cómo vos le votaste a él? No. Probablemente cuando puse la boleta así y iba a marcar la cruz, a lo mejor se me tapó con la mano, ¿no? Así tapé. A lo mejor, porque no me acuerdo. Yo lo único que pensaba era Beto Velar, Blanca Velar, Calega Laverna, Cachito Salomón, Rodolfo Friedman, Castiglioni, mis compañeros de lucha de la enmienda resistiendo en defensa de la Constitución, y en ellos pensé. Honestamente te digo, te revelo de corazón, pensé en ellos. Y otros que están en la lista que me parecen dignos, ¿no? Que estaban allí, pero en ellos pensé. ¿Podía haber hecho otra opción? No, pero me decís, pero le votaba a Cartes y ahora le está impugnando. Y es el que estaba en la lista, es el que en el momento en que teníamos que hacer la campaña nos costó muchísimo. Nadie puede venir acá, ninguno de Añetete puede venir a decir que nos costó. Aún el discurso de Mario costaba. Costaba porque no podíamos hablar de muchas cosas que hablábamos en las internas. O sea, el planteamiento es, nosotros no teníamos otra cosa que No había ofrecer. unidad granítica. No, a ver, nosotros no teníamos nada que ofrecer como oferta electoral, estoy hablando, porque la cara que iba a estar en la papeleta era la cara de Cartes. Entonces había que ofrecer la cara de Cartes y aparecer en el spot con Cartes y mostrarse con Pero si Cartes. tengo yo mis compañeros, la lista sábana, puede ser el problema de la lista sábana. Que hay que modificar lo que yo voté para el desbloqueo de lista, y eso tiene que ser una prioridad del próximo gobierno y del Congreso Nacional. Pero sabía también que cuando estabas marcando esa lista, Marcaba el resto. marcaba a González Dar, por ejemplo. González Dar. Que vos lo conocés bien. Sí, pero conozco si estoy cuestionando su situación. Pero ¿qué pasa si no marco? Si este es el modelo de la lista sábana. Vos me decís, soy incoherente. No, yo marco por mis compañeros que ganamos la interna con Mario Abdo Benítez y se integra por el sistema DOM con los demás. Entonces, eso me implica llevar un compromiso de decir, yo piso hoy la Constitución. No, porque en su momento ya Mario había impugnado candidaturas como la de Nicanor. Sí. Habían impugnaciones sobre este tema. Y para mí no pueden ser.
la Constitución dice que tiene que ser senador vitalicio, pero estoy convencido, he hablado con constituyentes de la época y que se ha generado, ese artículo se ha articulado en base a que el presidente de la República tiene que ser el senador vitalicio. Si hoy vos tenés un acuerdo del Tribunal Superior de Justicia de darle un fallo, creo que fue fallo dividido, después una corte que recibía órdenes y recibe órdenes, y llegar a un escenario del Banco Central donde está el presidente de la República detrás de una mesa principal, y vos y los senadores electos estaban sentados en el auditorio, ahí ya hay un principio de igualdad que se quebraba, porque él tiene que ser igual que los demás, sentado allá. No, pero él es presidente. Espera un poco, ¿qué me estás diciendo? Él es presidente de la República. Y ahí decía, señor presidente Horacio Manuel Cartes, si puede pasar a recibir su certificado de senador electo. Y vos veías un presidente pasa enfrente, se pone enfrente de los tres miembros del tribunal que aplauden, aplaude a un presidente de la Corte Suprema, aplaude a un presidente de la Cámara de Diputados, aquí presente, de este lado, y dije, seguro que los constituyentes se apretaban la cabeza, porque ellos plasmaron en el artículo 2 que ni si se ponen de acuerdo los poderes del Estado, yo no le puedo sumar los poderes a Santiago González. No, pero es el fallo y la Corte y son fallos del tribunal y eso hay que respetar. No. La Constitución, los constituyentes dijeron, no podemos ni queremos ver una imagen donde se suma un poder ejecutivo que hoy tiene, se suma la investidura de otro poder que es la de ser senador. Está prohibido en el artículo 2 de la Constitución. Hoy le planteaba eso al doctor Óscar Facundo Ifrán, presidente de la Convención Nacional Le Constituyente. escuché hoy, sí. Y vos sabés que me pareció tan claro el doctor y fue un aire de tranquilidad de alguna manera cuando decía, esta Constitución podrá tener muchos cuestionamientos, pero nosotros buscábamos algo con esa Constitución y era precisamente tener todas las herramientas que impidan este tipo de práctica. Y dice él, claro que cuando Cartes recibe el certificado, estaba recibiendo un presidente en ejercicio y al mismo tiempo senador electo cuando la Constitución ni siquiera permite que sea un candidato a senador electo. Entonces le digo, claro, pero ahí el discurso, doctor, ya es que si la Corte Suprema decidió y que es el órgano que interpreta la Constitución y el Tribunal Superior de Justicia Electoral ya le dijo que puede ser y tiene luz verde, ¿quién puede discutirle? Y me dice él, 137. Artículo 137 de la Constitución. Última parte. Aunque se crea que la Corte tiene la última palabra, si esa última palabra es contraria a la Constitución Nacional, esa decisión carece de validez y nadie está obligado a acatarla. Fíjate, complemento con la misma teoría de un constituyente, y ayer me llamaba el papá de Rodolfo Friedman, que tiene su mismo nombre, también fue constituyente, también Eusebio Ramón Ayala, y le pregunté varias cosas porque ojeamos un poco el acta de sesiones y nos faltan algunas cosas que no se transcribió probablemente. Entonces le digo, bueno, ¿cuál es el espíritu? ¿Qué quisieron decir? Y decía en la parte final del 137, dice que carecen de validez todos los actos de autoridad. ¿Qué quiere decir un acto de autoridad? Lugo, presidente del Congreso, dice, voy a sacar una disposición que vaya en contra de la Constitución, o la Corte, o el mismo Ejecutivo a través de un decreto, es un acto de una autoridad que sea contraria a la Constitución, carece de validez. Entonces vos me decís, pero ¿cómo se declara? Algunos abogados dicen, pero tenés que declarar la nulidad. ¿Quién va a declarar la nulidad? Si la Corte está diciendo, entonces la última instancia, no. Y ella interpreta, no, espera un poco, 202 de la Constitución le da autorización, atribuciones al senador y al diputado a velar por la Constitución.
a hacer cumplirla, a interpretar la Constitución, dice. Y en otro artículo constitucional dice que contra los usurpadores se resiste por cualquier medio, a su alcance. Yo le agregaría la palabra medio legal a mi alcance. ¿Cuál es mi medio legal hoy? Yo, senador. Yo veo que se va a consumar el hecho y digo, voy a esperar tu renuncia. Quiero ver qué fundamentás en tu escrito de renuncia. Si venía un escrito de renuncia donde decía, estoy estresado, quiero tomarme unos días de tiempo porque estoy enfermo, acá hay una junta médica que me establece un problema de salud, yo evalúo con mis colegas y digo, sí, corresponde el rechazo, la aceptación de la renuncia. O Cubas Grau, muertos en la plaza, él en el palacio, juicio político en trámite, y viene y dice, presento mi renuncia. Se juntó rápido las dos cámaras ahí, evaluaron y dijeron, ya hay muertos en la plaza, jóvenes, hay heridos, ¿qué está pasando? Hay una confrontación de ciudadanos paraguayos. ¿Va a pacificar esto? Sí, va a pacificar. Aceptemos la renuncia. Se acepta la renuncia de Cubas Grau. Nadie le puso en la cabeza una pistola a Cubas Grau. Si no se acepta la renuncia de Cubas Grau y pasa a ser fundada la renuncia. Pero, ¿qué hace Horacio Cartes? Presenta una renuncia y dice, vengo a renunciar porque voy a asumir otro cargo. Vean vos. Vos me estás avisando que vas a seguir violando la Constitución. Primero, que no podés ser. Segundo, que vas a renunciar y te vas a tu casa porque vos querés. Cuando la atribución del Congreso es te acepto o te rechazo. Dos opciones tengo. Si yo puedo aceptar o te puedo rechazar es porque tiene que venir fundado, no me puedes decir renuncia indeclinable. No existe eso. Tiene que haber una fundamentación donde me permita a mí un análisis. Cuando presentó dice, mira, quiere asumir algo que está prohibido por la Constitución. ¿Qué yo tengo que hacer? Él tiene que cumplir su mandato porque el 229 dice que Horacio Manuel Cartes fue electo y asumió un 15 de agosto del 2013 y el 229 dice tiene que cumplir los 5 años improrrogables, dice, hasta el 15 de agosto siguiente del 2018. Él ahora quiere cortar ese mandato porque tuvo una investidura popular. Y te decía, creo en otros medios, Santiago está acá sentado y le dice al dueño de este canal, me quiero ir porque tengo otra oferta. No, pero te voy a mejorar. No me conviene, me voy a ir. Aparte estoy cansado. Bueno, nadie te puede atajar. Pero cuando, esos son derechos de sujeto privado, son sujetos de derechos privados. Pero si vos sos presidente de la República, investidura, por voluntad popular, donde tu mandato, ese mandato, orden, no es tu periodo de gobierno, tu mandato, yo, mandante pueblo, te establezco que tu mandato es hasta el 15 de agosto del 2018, me guste o no me guste, o a vos te guste o no. Y si por ahí querés interrumpir, haceme fundadamente para que sea convincente como estos dos casos que te dije. Pero decir, no, yo dejo esto porque tengo que asumir otro cargo que está prohibido, entonces la Constitución dice que yo tengo atribuciones, cuando hablo de yo no hablo de una cuestión personalizada, sino del Senado, del Congreso, de la Cámara de Diputados, de decir yo resisto por un medio legal a mi alcance, que es no darle quórum mañana miércoles para que se acepte una renuncia con un fundamento que pretende seguir violando la Constitución Nacional. Que allana el camino para ello. ¿Cómo? Que allana el camino para eso. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a pasar, hice un juramento de respetar la Constitución. Y a los 45 del segundo tiempo, que me estoy yendo ahora el 30 de junio, voy a venir a escupir sobre mi juramento. Sobre pretexto de gobernabilidad, sobre pretexto de unidad, no. Primero la República, lo decía Bernardino Caballero, después está el partido. Y cuando vos hablas de la República, estamos hablando de las reglas de juego que es la Constitución Nacional. Cuando vos me decís, pero Marito dijo esto, claro que Marito tiene que decir lo que dijo hoy.
Fíjate lo que dijo. Yo estuve en contra, planteé impugnación contra Nicanor, planteé juicio político contra los ministros de Corte que le habilitaron a Nicanor, pero el fallo fue en mi contra. Ya sé lo que opina esta Corte, decía Marito. Por eso en la interna nadie le planteó dentro del movimiento Añetete, porque ya se sabía lo que opina. Y él tiene que jurar, dijo Mario Abdo. Y después dice lo siguiente: yo soy respetuoso de las instituciones, hablamos de institucionalidad, debo respetar lo que dice un órgano, a pesar que no me guste. Estaba hablando en posición de presidente electo de la República. Dejó de ser senador, dejó de ser parlamentario. No le exijamos que piense igual que Eduardo Peta o se pronuncie igual que Eduardo Peta, que Blanca, que Vince, que Cachito Salomón. No le vamos a exigir a una persona que ya dejó la investidura de senador y que hoy tiene que tener ese discurso de respetar las decisiones de los poderes de Estado. Pero si él estaba en posición de senador, te aseguro que Mario Abdo Benítez no daba quórum mañana. Vamos a hacer la pausa, 22:14. En breve seguimos conversando con el doctor Peta. Bueno, últimos minutos del programa con el senador Eduardo Peta. Muy concretamente, senador, agradeciéndote por el tiempo también, la gobernabilidad se pone en debate y en duda cuando el propio Antonio Barrios, por ejemplo, ya lanza ayer una especie de amenaza y dice en el programa de Mina, yo no tengo ganas a partir de ahora de cogobernar o de buscar la forma de aprobar proyectos y demás, y suena una amenaza y suena una extorsión hasta si se quiere, o lo dice el propio Aliana, olvídense de una bancada unificada con este tipo de cosas. Hoy hacen correr la idea y el rumor de que de por ahí Hugo Velázquez podría estar conspirando de alguna manera y con la intención de desbandarlo posteriormente a Mario Abdo Benítez. Ante este escenario, ante esta situación, ¿cómo se consigue gobernabilidad? No, yo creo que Antonio Barrios no entiende que dejó la lapicera de ser ministro y decide él la venta, la compra de medicamentos que no se pagó, dicho sea paso, se debe muchísimo. Estamos entrando en una situación crítica de salud pública. No sé si vamos a tener proveedores en poco tiempo. ¿Quién es responsable? Ese señor que habla. Ahora es senador, él no sabe lo que es ser senador. Ahí vota entre 45. Y si algo tuvo el Senado, es que las cuestiones de proyectos, a pesar de las diferencias que teníamos con Horacio Cartes, proyectos de desarrollo le puedo citar todos. Recuerdo que la única vez que me fui a, una vez que me vio Horacio Cartes en el escenario fue en Villarrica. Busca ese video. Estábamos los senadores ahí, nos fuimos todos, dijimos, bueno, vamos a sentarnos acá, pero estaba dividido el asunto. De aquel lado estaba Honor Colorado, de este lado, la mitad para acá estaban todos los Añetete. Se dio vuelta, nos miró así y dijo, por culpa de muchos senadores que me pusieron palo a la rueda, nosotros no pudimos hacer nada. Y nos miraba. Que conspiraron contra mí. Mira, busca ese audio, si no te iba a pasar. Nos miró así como diciendo, acá están sentados. Villarrica, casi el cierre de campaña en Villarrica era. Entonces, en el corazón tiene resentimiento también, y bien grande este señor. Jamás le podemos decir a Horacio Cartes, Manuel Cartes, todos los proyectos le vamos a recitar, todo, de obras públicas, de infraestructura, su ministro de Obras Jiménez Gaona, o su viceministro que venía con Castiglioni, presidente de la Comisión de Obras Públicas, Eduardo Peta, su vice, ahí horas, los proyectos de Senavitat, de vivienda, de construcciones de vivienda, del proyecto que rechazó Horacio Cartes con Senavitat, esto que se va a hacer ahora de vivienda para la clase media en Asunción y repoblar Asunción y las capitales departamentales. ¿Qué más crees que te necesite? El proyecto de la ruta donde hasta hoy no se ejecutó, la que va por el río Paraná del presidente Franco hasta Capitán Mesa. Es la de Pilar, la que va a Pilar bordeando el río Paraguay. ¿Cuántos millones? La de Cazapá, la que sale de San Juan del Nepomuceno a Ruta Sexta. ¿Proyectos no le frenaron? Jamás. Cuando vino Sarubi por el tema agua, proyectos de agua de 500 millones, los créditos,
Deciré más si te iba a decir, no te iba a hablar de su adversario, te estoy hablando. De todos los colorados, de liberales. Pero cuando vino un Jiménez Gaona con su ruta para ser heredero de la Ruta 7, a pisar una ley, a atropellar, conspirar, para aprobar Baretepe y atropellar, y hoy tiene la concesión de la Ruta 7, atropellando la Constitución y las leyes, porque eran atribuciones del Congreso. A esa jugarreta no nos prestamos, pero quedaron impunes. APP, Fuerza de Tarea Conjunta, todas las normativas, le podemos recitar absolutamente todo. Entonces, ¿dónde está el palo en la rueda? Lo mismo va a suceder con el gobierno de Marito. Ningún senador, para que se ubique nomás el señor que va a asumir ahora, que va a decir, no tengo ganas de legislar, va a legislar 44 que te sobran a tu costado. Y te van a exponer públicamente, porque las sesiones pues es pública. Entonces una legislación que vaya a favorecer a la salud pública de Paraguay se va a votar. Y por ahí le vamos a decir a los NTT, hace pues nominal para ver si salud pública Antonio Barrio vota a favor y en contra. Pero Antonio Barrio ya salió a decir que el tabaco no es perjudicial, por bueno, ejemplo. está bien, pero el nuevo ministro dijo otra cosa, que es perjudicial. Entonces, hoy tenemos un ministro de salud, no Antonio Barrio, un político que se metió en salud pública. Entonces, cuando tenga que votar Antonio Barrio, se le va a poner de manifiesto así en la pantalla y la gente lo va a pasar factura en su momento. Entonces, que no venga a decir, no, yo voy a conspirar, no tengo ganas de legislar. No. No sucede eso, se le va a corregir en el Senado a todo lo que tengan ese pensamiento que quiera conspirar contra la República. En tema de presupuesto, fíjate, austeridad. El Senado eliminó muchos privilegios. Cuando quisimos eliminar del Ministerio de Industria y Comercio, deleite, que le lleva a su funcionario a comer a un restaurante en colectivo todos los mediodías, manda a tu cámara, AM, se van todos los mediodías a comer en un ómnibus, todos los días, todos los funcionarios. En el Senado se le critica, ningún funcionario almuerza en el Senado. Se come una chipita con agua, se sacó el almuerzo, se bajaron otros privilegios. Pero cuando entramos y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a equiparar el seguro médico que tienen Hacienda y que tiene el Banco Central o el Ministerio, mirá el Ministerio de Industria y Comercio, los privilegios. No vamos a atacar eso, pero comparativamente, allí no se enojaba Horacio Cartes para hablar de austeridad y permitir que un grupo de ministerios tengan el privilegio de comer todos los días cuando hay gente que no come en las escuelas, alumnos no comen en las escuelas, y nos hablaban de querer austeridad Santiago Peña, y le decíamos, Santiago, mirad al Ministerio de Industria y Comercio, están llevando todos los funcionarios. Nosotros en el Senado recortamos todos esos privilegios, los senadores de todos los colores, todos los partidos políticos, ya que se quería austeridad. Bajamos los seguros médicos, bajamos un montón de cosas, austeridad. ¿Qué hizo Cartes? Vetó el presupuesto y quedó los mismos privilegios hasta hoy. Si no gobierna con su partido, ¿vos crees que Mario Abdo va a poder gobernar con la oposición? Mario tiene una capacidad de diálogo, tiene una virtud. No es como yo así, muy frontal. Hombre que cuando vos le hablas, piensa 10 segundos, 5 segundos, mira, no sabes si te va a responder lo primero. Te analiza y después tac, te tira la exacta, te relaja luego a hablar con él. Tiene una capacidad y es muy querido. Me dijo Beto Velar que él es el único que puede hablar con vos, porque el resto de la bancada quiere conversar con vos. ¿Con quién? Con vos. Y dice Beto que es muy difícil, PETA es especial, dice él. Y el único que nosotros le decimos, habla vos con él, es a Mario Abdo Benítez. No, yo hablo con todo. ¿Al resto no le hace caso, parece? No, yo hablo con todo. Lo que pasa es que yo soy medio chita en cuanto a contenido jurídico y me dicen, no, tenés que tener cintura política para quebrantar la ley. Pero no me llame a tener cintura política para quebrantar la ley. Va a llegar un momento de este país, la gente se va a levantar a decir, queremos el cumplimiento de la norma, ser esclavo de la norma, no de la cintura política de un político para pisar la ley y beneficiarte a vos. Entonces por allí pues donde yo no encajo. Con Mario hablamos, tiene una capacidad de diálogo, es manso, muy manso. Por algo tiene esa virtud y lo hizo presidente del pueblo paraguayo.
y tiene mucha afinidad con todos los sectores políticos. A mí no me preocupa ese tema del saque de la gobernabilidad. Cuidado, no te voy a dar votos. No, 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 no. Quizás Mario no se meta ni siquiera en el problema del futuro Congreso Nacional. Quizás no sea un Horacio Cartes que compraba todas las peleas. ¿Sabes qué hacía Horacio Cartes? Ponía una pantalla gigante así como esta. Los jueves se sentaba ahí, Juan Afara acá al lado, su ministro acá, y ahí está. Llámala a fulano, que le diga esto. Llamarle a fulano que le rete a Eduardo Peta. Los que me retaron hace poco me dijeron, una vez me llamó el presidente para que te mande a la China a la Cámara de Diputados. Imagínate un presidente, porque yo tuve una opinión distinta de la Cámara de Diputados. Dirigiendo la sesión por tele. Sí. Todos los jueves compraba la pelea él. Estaba ahí. Mira, este hijo de su madre me está retando. ¿Qué tenemos contra este? Ordénese el diario que mañana sea tapa. Todos los diarios. Artillar perdió el tiempo en esto, generó resentimiento, odio. Y las obras que se hicieron, la gente no vio. Te doy una obra. Ruta que va a Limpio. Cuando vos te vas esa ruta, tanto odio y resentimiento generó con la persecución a paraguayos y a su propio gobierno, que la gente no vio las obras. No valoró las obras que el Senado jamás le puso palo, le dio todo el presupuesto, toma y gasta. Y entonces vos te encontrás con que no supo gobernar, no tuvo control, el dominio de sí mismo, que es una virtud, dentro de lo que dice la Biblia, el dominio, el control, es una virtud, el dominio propio. Mario tiene dominio propio, tiene templanza, tiene frutos interesantes donde el que está enfrente lo mira de una manera distinta, y te puedo garantizar que a mí no me preocupa el tema de la gobernabilidad, ni el saque que me están diciendo, de que van a salir, que se van a enojar, porque no se le va a hacer jurar. Con esto termino. Cuando Añeteté surgió defendiendo la Constitución. A mí ninguno de los Añeteté me dijeron, Eduardo, vos sos vicepresidente primero, andá a preparar el escrito. No, preparé el escrito. Hicimos la estrategia de cómo aquel 25 de agosto enterrar la enmienda. Ninguno de los de Añeteté, incluyendo Mario Abdo Benítez, me dijo, vamos a eliminar la Cartes y al Lugo de la carrera política. No, me dijeron, vamos a defender la Constitución. Así nos hicimos fuerte Añeteté, defendiendo la Constitución. Ganamos una interna con ese discurso. El pueblo paraguayo que no era colorado miraba y miró con expectativa y le votó inclusive a Mario con ese discurso, y casi nos costó ese escenario del abracito, porque hacía parecer caer nuestro discurso. Hoy es el momento en que Añeteté tiene que defender la Constitución, y los que no defiendan la Constitución, hoy, de los de Añeteté estoy hablando, quiere decir que solamente queríamos sacarle a Cartes en su momento. Vamos a ser coherentes. Defendimos, crecimos, ganamos una interna, ganamos unas nacionales con una línea de fortalecer las instituciones públicas, una línea de consolidar las instituciones, hacerlas distintas. Un discurso de Marito en el Banco Central diciendo, ni a mi pariente, ni a mí, ni a mi entorno, mi causa, nadie tendrá impunidad. Un discurso de Mario que dice, para bajar la corrupción hay que bajar los índices de impunidad. No va a ser un discurso que va a caer en agua de borraja eso, te garantizo. Va a ser un discurso donde nosotros mañana, actos de corrupción que se han cometido o que se puedan cometer, no quedará impune. ¿Qué nos van a decir en ese momento? ¿Que somos anticolorados? ¿Que le perseguimos a los correligionados? No, al delincuente fuera, donde tiene que estar, preso, procesado y preso. La gente tiene hambre de ver un ministro que llevó plata de la función pública adentro. La gente tiene hambre de eso, Santiago, no tiene hambre del estómago, quiere ver justicia, y Mario sostuvo su discurso sobre la transformación de la justicia y sostuvo su discurso como ahora en el último, diciendo no habrá impunidad. Yo creo en ese discurso y tiene que hacer temblar a los delincuentes, a los paraguayos de bien,
a los colorados de bien, a los liberales de bien y de todos los sectores, los independientes de bien, tienen que sentirse animados que viene algo distinto y que Mario Audo va a gobernar con la gente como prometió y no con un grupo de dirigentes mal acostumbrados que lo único que generaron es impunidad en favor de su entorno. Senador, un gusto, gracias por acompañarnos. Gracias a vos por la invitación y por la paciencia.